Perú. Buenos días y bienvenidos a Ampliación de Noticias. Son las 8:04 de la mañana. Comenzamos nuestro programa con Mónica Delta. Mónica, buenos días. ¿Cómo estás, Fernando? Buenos días. Y Carlos Villarreal. El día de ayer, tal como habíamos anunciado, el presidente de la República pronunció un discurso en Ayacucho, haciendo un balance de sus 100 primeros días y adelantando algunas de las iniciativas que piensa tomar. Dijo que tenía muchos logros y vamos a tratar de someter esta opinión al control de las personas que hemos invitado para que nos den su opinión sobre lo que han escuchado en el discurso de ayer. Comenzamos con el congresista José María Balcázar, que es miembro de la bancada de Perú Libre. Señor Balcázar, muy buenos días y bienvenido a RPP. Muchas gracias por la entrevista. Si usted tuviera que resumir lo más importante que anunció el presidente de la República ayer en Ayacucho, ¿qué cosa diría? ¿Qué le parece objetivamente una innovación, un aporte, algo que nos abra la esperanza? Objetivamente es que el presidente da cuenta de que está en la línea de los ofrecimientos de su campaña, empezando ahora por la masificación del gas. Hemos tenido oportunidad de asistir a la planta que precisamente va a permitir, en este caso Ayacucho, beneficiarse directamente del gas en todos los hogares, y en esa línea ha dado cuenta al público que se concentró en la Plaza de Armas. Segundo, el problema de la educación y el problema de la salud, que ha sido lo más resaltante, y el público lo ha aplaudido en la Plaza de Ayacucho. Sí, ahora, objetivamente, sobre el problema de la educación, ¿qué ha dicho exactamente? Para ver si coincidimos en la percepción. Está en el sentido de que la vacunación es uno de los instrumentos claves para llegar a ese punto de que en marzo debe las clases presenciales retornar. Y para eso hay una política muy seria y agresiva, en el sentido de que tiene que vacunarse más del 80% de la población peruana, a los efectos de que los niños y las niñas puedan asistir. Okay. Los padres de familia en ese sentido han aplaudido también ese gesto y consideran de que es necesario volver a clases. Ahora, hay una particularidad, ¿no? En el caso de salud, ha sido el único sector en todos los sectores y ministerios que se ha mantenido a los mismos funcionarios del gobierno anterior. ¿No le parece, digamos, no por el gobierno anterior, sino por la continuidad en el manejo, que esa es la parte positiva, y por eso se han logrado algunos objetivos? En los demás ministerios hay mucho más cuestionamientos, ¿no? Sí, yo creo que la línea de la tecnocracia también es necesaria, y sobre este punto me parece muy bien de que la gente con experiencia en la vacunación hayan continuado a su esfuerzo. También me parece que es un asunto positivo, más allá de cualquier aprendizaje de los nuevos funcionarios que entran al gobierno, y en ese sentido no solamente alcanza al Ejecutivo, sino también al Parlamento, que también somos mucha gente nueva en el Parlamento, llega precisamente por primera vez, y antes se cuestionaba eso, decía no, que debe haber la reelección de parlamentarios. Pero yo creo que la administración pública no es tan difícil, basta tener también un sentido común mínimo, porque en realidad el manejo de las políticas se tienen que ir ajustando en el camino. Ahora, congresista, para ser puntuales, usted dice que no hace falta mucho, solamente un criterio mínimo común, pero parece que ese no ha sido parte del resto de los sectores del gobierno. Ha habido anuncios del presidente que lindan con lo populista, el tema de la venta del avión, el tema de que habla de una remuneración mínima y en realidad es un bono adicional. En ese sentido, ¿cómo usted observaría lo dicho y lo que es parte no solamente del sentido común, sino esta estridencia que finalmente no nos lleva mucho, ¿no? Sí, pero usted comprenderá que el Perú es uno de los países que se encuentran en la órbita del capitalismo, y usted sabe perfectamente que el capitalismo solamente se dedica a regular las democracias en América Latina. Yo no lo sé perfectamente, de repente entonces, usted lo sabe. No, pero yo llegaba al punto porque precisamente los programas sociales, los programas que se hacen para dar los bonos y otros a la población, es precisamente para aliviar en parte este desbalance que trajo el capitalismo, y que no quede precisamente en la solución integral y de fondo de la población peruana. O sea, yo creo que en ese sentido ha sido política no solamente de gobierno, de todos los gobiernos anteriores. ¿Para qué? Para aliviar precisamente el descontento, y evitemos precisamente cualquier tipo de demostraciones, de protestas mayores en la población.
En ese sentido, yo creo que los programas sociales se avienen precisamente como una fuerza de popularización que se llama a los efectos de poder atender a los más desheredados del país. Congresista Balcázar, buenos días. Buenos días. ¿No considera usted que ayer en el mensaje del presidente no hubo una sola autocrítica? Porque en estos primeros 100 días hemos tenido crisis políticas derivadas, por ejemplo, de equivocada designación de determinados funcionarios, hablo de ministros, han habido situaciones de protesta que no se han previsto, ¿no? Que se han presentado en el país, en algunas ocasiones alentadas por exfuncionarios del gobierno. Dio la impresión ayer de que todo estaba bien en el Perú, en el mensaje del presidente. ¿Usted qué autocrítica haría con relación al gobierno en estos primeros 100 días? Yo creo que la preocupación de algunos sectores minoritarios, incluso incluyendo, diríamos, también a la prensa, es lógico que tienen que haber una serie de criterios diferentes y distintos. Pero lo importante de una democracia es precisamente la confrontación de ideas. Y en ese sentido a mí me parece que todos los sectores, no solamente el presidente de la República, yo soy congresista y me incluyen ellos, estamos muchas veces desviando la atención de la democracia a temas formales y no dejamos que el gobierno haga su tarea, haga su propio trabajo. Yo creo que en realidad hay una intromisión permanente, a veces innecesaria. El Parlamento hasta se preocupa por cosas tan formales. Por ejemplo, yo no concibo que un Parlamento moderno y que el pueblo ha votado para que se diferencie de los parlamentarios anteriores, es que no nos preocupemos, por ejemplo, de tanto ruido que el zorro, ¿no es cierto?, el zorro rum rum, después apareció el erizo, esas cosas demasiado formales al país no le interesa. La gran mayoría del pueblo del Perú está esperando soluciones concretas. Y en ese sentido me parece de que la pelea, por ejemplo, la pelea entre comillas, diríamos, de un parlamento, del periodismo, de los políticos que perdieron la oportunidad de ganar, se están preocupando precisamente porque pelean con un secretario de Palacio de Gobierno. O sea, no podemos llegar a esos niveles de parlamentarios. Y las decisiones son del presidente de la República. Pero yo le preguntaba sobre todo en una especie de autocrítica, o sea, no todo ha sido a su criterio, lo estamos escuchando, bueno, en estos primeros 100 días. ¿Qué aspectos cree usted que han sido los pasivos de este gobierno en los primeros 100 días? A eso voy. No me parece que sea relevante. Yo me parece que los 100 días ha sido pues una especie de crispación que no lo ha provocado el Ejecutivo, sino lo ha provocado precisamente el Parlamento en cierta manera y otros sectores que lo han ganado las elecciones. Pero o sea, todos han estado bien nominados, los puestos están acorde con la responsabilidad que requiere el país, tenemos resultados, según usted, positivos, en fin, habría que tener un poquito de una mirada un poco más amplia, más allá de echarle la culpa a los políticos que siempre tienen una visión y a los medios de comunicación. O sea, habría que ser un poquito más, en ese sentido, democrático a la hora de ver las cosas cómo están funcionando, congresista. Sí, pero el tema pasa por saber quién ha ganado las elecciones. Las elecciones no ha ganado el señor presidente de la República. Tiene que someterse al contexto, digamos, de la ley, ¿no? Designar a las personas adecuadas. Pero eso implica precisamente mejorar la función que debe cumplir la democracia. La democracia es un juego de opiniones, pero no a tal punto que signifique hacer la agenda al presidente de la República. ¿Cómo es posible que los sectores pretendan que se nombre a personas determinadas y cuestionen cuando se nombra a otros? Pero yo creo que es una la labor fiscalizadora la labor fiscalizadora básicamente del Parlamento y de la prensa y de toda la sociedad civil están orientadas a temas de fondo, no a temas formales. Yo creo que en ese sentido la política que ha repetido el presidente ayer en Ayacucho es la misma que con el gabinete de Bellido se expulsan del Parlamento, no ha habido ningún tipo de variación. Entonces, en ese sentido, yo creo que la crítica debe ir por ahí. ¿Estamos haciendo o no estamos haciendo el caso de la educación, de la salud, del problema inclusive se habló ahí de la Asamblea Constituyente, la forma y modo cómo debe hacerse la Asamblea Constituyente para una nueva Constitución? Pero yo creo que esas líneas maestras no se han variado. Incidir en un punto. El tema, por ejemplo, de la designación errónea de algunos ministros no ha sido culpa del Congreso ni de la prensa, ha sido responsabilidad, en este caso, del Poder Ejecutivo, del propio presidente de la República y de otros funcionarios que no tienen las condiciones del caso. Eso sí es algo realmente serio. Bueno, yo creo que eso es como se dice siempre, mirar la perspectiva. Pues cuando uno mira la perspectiva de la oposición o de la crítica ya muy mordaz,
Yo creo que lo que queremos que hacer acá los peruanos es ponernos en un punto de quiebre, de unión para la gobernación del país. Yo creo que si hubiera problemas graves de corrupción, por ejemplo, de eso no se habla, por ejemplo. No se habla de cómo está caminando los procesos en el Poder Judicial respecto a sancionar inmediatamente, ya tanto tiempo pasa y no se sanciona la corrupción. Yo creo que en ese sentido, por eso estamos desviando el tema. La prensa debe ser más fiscalizadora, porque una democracia que no ayuda a través de sus medios de comunicación o de los parlamentarios para que la democracia superviva, sabiendo conscientemente que la corrupción es el peor enemigo de una democracia. Y yo creo que esta alternativa lo estamos descuidando y esperamos que, lejos de centrar en que problemas formales de que nombró o no nombró a determinado ministro, pues esos ministros pueden ser cambiados. Es que el presidente considera pero que esa es la idea, ¿no? Que cambie por unos mejores. Sí, en todo caso yo le ruego que nos espere unos instantes, señor Balcázar, para retomar nuestra entrevista. Después de escuchar a los anunciantes de RPP, seguiremos conversando sobre el balance del discurso pronunciado ayer por el presidente de la República. Seguimos en ampliación de noticias. Antes de continuar con la entrevista al congresista José Balcázar de Perú Libre, tenemos una información de último minuto. La fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, ha dispuesto iniciar diligencias preliminares contra el ministro de Defensa, Walter Ayala, y al secretario general del despacho presidencial, Arnulfo Bruno Pacheco Castillo, y a los que resulten responsables por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad y patrocinio ilegal, y otros que se logren determinar en el curso de las investigaciones. Esto por las presuntas presiones que habrían ejercido para ascensos de miembros del Ejército peruano y la Fuerza Aérea Peruana, denunciados por los excomandantes generales de estos institutos armados. Y se programan una serie de diligencias. Pero lo importante, señores, se abre investigación preliminar al ministro de Defensa y al secretario del despacho presidencial. Muchas gracias, Carlos, por esta información de último minuto. Investigación preliminar en consecuencia al ministro de Defensa y al secretario general de la Presidencia, por supuesto, patrocinio ilegal en el caso de los ascensos a la Fuerza Armada. Regresamos a nuestra entrevista con el congresista José María Balcázar de Perú Libre. Usted nos ha dicho que hay que mirar las cosas de fondo. Y si hay casos de corrupción aislada y personal, según usted, eso se puede reemplazar. Vemos que no es tan fácil reemplazar, ¿eh? Ha tomado mucho tiempo, aunque en algunos casos, como el funcionario nombrado en Sutran, demoró pocos días en darnos cuenta que se había seleccionado a alguien que tenía trayectoria como ladrona en supermercados. Usted reconocerá que eso naturalmente da una muy mala señal sobre los filtros que hay respecto. Sí. Eso por una parte. Por otra parte, quería referirme a su responsabilidad como congresista de Lambayeque, porque usted reconocerá, señor Balcázar, que el tema central pasa por la reactivación económica, sin lo cual no hay ingresos y no hay recaudación. El presidente habló, en efecto, de destrabar algunos proyectos de inversión pública y mencionó 2 aeropuertos, el de Lima y el de Chinchero, pero no hubo una sola referencia a los grandes proyectos de irrigación, algunos de los cuales están paralizados desde hace unos años, y usted conoce bien porque es su región, lambayecana y norteña en general. ¿Por qué ese silencio sobre los proyectos de inversión pública en materia de irrigación? Sí, quisiera que nos diga por qué se ha puesto tan poco énfasis o cero mención al destrabe de los proyectos de inversión pública de irrigación en el Perú. Y pienso en usted, puesto que es representante de una zona costeña y norte, donde hay grandes espacios de tierra que están esperando agua. Sí, precisamente hemos tenido anteayer una reunión de más de 4 horas con la mancomunidad de alcaldes de Lambayeque para hacer el gran proyecto de la calzada en Lambayeque. El presidente con buen tino nos ha recibido y al mismo tiempo ha ofrecido hacer ese gran proyecto para Lambayeque. Yo creo que aparte de ese gran proyecto, en realidad todo el país está esperando que el presidente de la República cumpla con destrabar una serie de proyectos que por malos manejos del gobierno anterior se ha venido impidiendo de que eso se realizara.
no solamente obras de irrigación, sino obras, por ejemplo, como hospitales. ¿Y sobre qué responsabilidad recae esos malos manejos según usted, congresista? ¿Por qué? Porque los gobiernos anteriores habían hecho ¿Sobre precisamente quién? la Algún trampa. responsable, ¿no? Por supuesto que la ley de contrataciones, por ejemplo, contiene en sí la propia trampa. Yo creo que esa ley de contrataciones ha permitido incluso llegar a los famosos laudos arbitrales, que ustedes lo conocen perfectamente, que dio paso a tanta corrupción en la construcción de carreteras a nivel nacional. Yo creo que esa ley hay que mejorarla. Precisamente hay que evitar de que estos proyectos terminen en laudos, perjudicando precisamente a los intereses del Estado. Y la idea ¿Eso corresponde al Congreso o es el...? El Congreso tiene que también, en la parte de la fiscalización, tiene que determinar responsabilidades muy serias porque cuesta al país muchos millones de soles. Pero aparte de eso, yo creo que tenemos que llegar los parlamentarios a modificar esa ley, esa pésima ley de contratación del Estado, en cuya virtud ha permitido precisamente una serie de irregularidades en la forma y modo. Pero usted tiene iniciativa de ley. ¿Ha propuesto esto o todavía lo está pensando? Estamos para plantear una ley matriz fundamental. Yo creo que hay que consensuar con varias bancadas a los efectos de poder tener una ley matriz. Ya, ok. Todavía, digamos, entonces es un deseo. Todavía no se ha plasmado en el tema de un proyecto de ley, pero pasa justamente por el Congreso. Volvíamos a la evaluación de los 100 días. Hubiera sido importante también que pueda, como ha dicho bien Fernando, haberse dirigido el presidente a otras regiones del país en casos específicos y obras específicas. En temas diferentes que efectivamente tienen un impacto desde el punto de vista de quien lo oye, pero que en realidad son cosas distintas. Cuando se habla de subir la remuneración mínima, congresista, en realidad no es tal, sino estamos hablando de un bono para los más vulnerables. Es una cuestión selectiva, no es que todos los trabajadores a partir de la decisión o el anuncio que ha hecho el presidente van a tener una remuneración mínima por encima de 1.000 soles. Sí, yo creo que es una idea no descabellada, sino por el contrario, para precisamente después de una penosa COVID que ha generado tantas muertes y producido una serie de desheredados y al mismo tiempo la pérdida de trabajo y oportunidades. Yo creo que hay un punto aquí que hay que hacer justicia en cierta manera para que los hogares que han perdido casi todo puedan tener una forma y modo de salir de las angustias permanentes de la canasta familiar. Sí. A mí me parece que más allá de la bonificación que se incluyan en este monto de los 1.000 soles, tiene que irse en el futuro pensando que puede pasar, por ejemplo, a ser parte de la jubilación, etcétera. No es sobre los 1.000 soles, lo que se dice es un subsidio de 70 soles, porque la remuneración mínima es de 930. Lo que pasa es que en un primer momento, como lo dijo el presidente, se pensaba que hablaba de elevar el sueldo mínimo, y no es tal. Por eso es que hay que señalar exactamente cómo va a funcionar ese anuncio, ¿no? Sí, yo creo que en ese sentido también corresponderá, por ejemplo, al Parlamento ser sensible para los efectos de sacar una ley laboral que permita precisamente regularizar estos tipos de bonos, que no solamente en el caso que estamos hablando, sino generalmente, históricamente se ha venido a todas las instituciones. Por ejemplo, la policía también se le da una serie de bonificaciones, pero que en el fondo es por un trabajo real y efectivo, pero que en la práctica, cuando cesan o se jubilan, no lo llevan consigo esas bonificaciones. Yo creo que en ese sentido tenemos que ser sinceros, que el capitalismo y el neoliberalismo tienen que entender, dejar de endurecerse a los efectos de que no buscar simplemente consumidores, sino buscar ciudadanos de carne y hueso que están haciendo la riqueza en el país. Tanta gente que colabora con la economía, los llamados emprendedores, son aquellos que están alejados de todo el beneficio de la seguridad social, por ejemplo. Congresista... De tal manera que yo creo que hay que hacer un esfuerzo todos a los efectos de poder alcanzar a los más necesitados, tener un mínimo de 1.000 soles para poder soportar y paliar en parte la gran desigualdad económica que existe en este país. Congresista Balcázar, ¿usted está de acuerdo con que el presidente de la República haga el cambio, haga el cambio en el Ministerio de Defensa? El ministro está muy cuestionado por estas presiones que han habido para ascensos militares. Acabamos de escuchar que la fiscal de la Nación ha abierto indagación preliminar. ¿Cree usted que debe ya concretarse el cambio? ¿Debe continuar en el cargo el señor Walter Ayala?
A mí me parece que es facultad del presidente. ¿Pero qué en opina realidad usted? él ha dicho que va a evaluarlo ese tema de la Ministerio de ¿Pero Defensa. usted qué opina? Pero quiero hacer una aclaración de que ese asunto de que estamos hablando de los ascensos siempre se ha producido y se va a producir. ¿Cuándo se terminará eso? La gran pregunta es esa, porque todos los gobiernos han cambiado generales y han ascendido a otros. El tema pasa porque saber si estas instituciones públicas, por ejemplo, como son las Fuerzas Armadas, si ellos quieren una estabilidad, si ellos quieren mañana cambiar las reglas de juego constitucionales, bueno, pues señores, quieren ascender a generales, hay que hacer un concurso público nacional, que participen todos los coroneles, y ahí se sabrá entonces. Hay un sistema de evaluación en las Fuerzas Armadas para los ascensos, y eso tiene que respetarse, justamente por méritos. Mañana dirán, a quienes ganan un concurso dirán, usted me está sacando, presidente, sin una motivación que yo exijo y voy al Poder Judicial. Pero la Constitución no ha dicho eso. La Constitución parte de la idea... De acuerdo, entonces comprendemos que no hay ninguna autocrítica sobre ese punto. Señor, una última pregunta, por favor. ¿Usted estuvo de acuerdo en que hay que lanzar proyectos de inversión pública y nos dice que el programa se mantiene desde el 28 de julio? Pero yo recuerdo claramente que el 28 de julio el presidente anunció una vía férrea que se llamaría Inca, que iría desde Cajamarca hasta Puno, y otra en la costa desde Tumbes hasta Tacna. No se volvió a hablar de eso. El día de ayer, esa enorme inversión pública simplemente no figura en el discurso presidencial, de la misma manera como no figuran proyectos de inversión en irrigación, tales y como los que ha mencionado usted, que ha dado lugar a una reunión en Lambayeque hace pocos días. ¿Por qué tales carencias en un discurso que debe centrar la orientación de lo que el gobierno hará durante los próximos meses y años? Y yo le puedo convenir, el señor periodista, yo le puedo decir, de lo que he conversado con el señor presidente de la República, es uno de los puntos neurálgicos que lo va a hacer. Pero no lo menciona, no nos lo dice a nosotros, hay que ser amigo de él como usted para saberlo, pero cuando habla al pueblo que lo escucho, no lo menciona. Estamos empezando el gobierno y es una línea fundamental de esa línea férrea que usted está hablando. Y tenga la plena usted seguridad que pronto el señor presidente va a pronunciarse sobre eso. Así que estamos comenzando, estamos en el partidor. Después de tanto problema que hemos tenido de confrontación, yo creo que los peruanos vamos a terminar consensuando. Tomamos nota entonces de que pese a que no se mencionó en el discurso de ayer, habrá una línea férrea desde Cajamarca hasta Puno y otra de Tumbes a Tacna. Muchas gracias por su presencia en RPP. Que tenga usted buenos días, señor congresista. Vamos a la pausa de la media hora y retomamos ampliación de noticias.